Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 31 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema potencia promedio y valores RMS. Comencemos. Comencemos con una expresión para una tensión y una corriente en el tiempo en general. Vamos a tener una tensión VDC o V0. Aquí tal vez estoy combinando notaciones. Posiblemente, saqué de libros distintos cada tema. Pero la idea es que traten de entender que es lo mismo. Que aquí pongámosle I sub m coseno de m omega 0 t menos phi m. Que recordemos cómo era la expresión de la potencia promedio. P es igual a la integral dividida entre el periodo 1 entre t sobre un periodo. Eso podemos hacerlo de 0 a t de v por i de t. Que ahora si ingresamos estos dos valores en esa integral y hacemos la distribución, vean que cada uno tiene dos elementos y al combinarlos nos van a dar 4 elementos. Vamos a tener que esta integral es igual a, y si la repartimos también, la integral de 0 a t de v de c por i de c de t, más la sumatoria de m igual a 1 hasta infinito, que aquí tengo que cambiarlo. Aquí es m igual a 1. De im por v de c entre t, que multiplica la integral de 0 a t de coseno de m omega 0 t menos phi m de t, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de vn por i de c entre t, por la integral que va de 0 a t mayúscula de coseno de n omega 0 t menos zeta n de t, más la doble sumatoria de m igual a 1 hasta infinito por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de vn por im entre t por la integral que va de 0 a t de coseno de n omega 0 t menos zeta n por coseno de m omega 0 t menos phi n de t. Que esta integral que está, de todas estas integrales, veamos que aquí tenemos una integral de un coseno sobre un periodo. O bien, tenemos dos integrales, estas nos van a dar 0. Y esta integral es igual a 0 para n distinto de m. O sea, para todo n distinto de m, esta integral es 0. Cuando n es igual a m, va a ser distinto de 0. Entonces, en ese caso, vean que podríamos hacer, coseno de n omega 0 t menos phi n. O sea, esta integral se convierte en esto. Y vean que esto, podemos sacarlo por una identidad trigonométrica, donde vamos a tener la suma y resta, de los argumentos. Entonces, esto nos va a dar que la potencia es igual, ¿cuánto es esta primera integral? Y vean que esa integral sacamos v de c por i de c, nos queda la integral de 0 a t mayúscula por dt, que nos da t minúscula, y evaluado en un periodo y entre t, o sea, nos da 1. Básicamente esta primera integral nos va a dar v de c por i de c.
que es básicamente la potencia en corriente continua, o sea, tensión por corriente. Y esta otra nos va a dar 1/2 por la sumatoria. Vean que la doble sumatoria ahora se hace una única sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Entonces nos va a quedar la sumatoria de lo mismo, n igual a 1 hasta infinito, de Vn por In. Vean que ahora este Im se convierte en In y nos va a quedar aquí coseno de zeta n menos phi n. Vean que nos va a quedar aquí el coseno de la diferencia de los ángulos de tensión y corriente, como habíamos encontrado, bueno, a inicio del curso, que esto era el factor de potencia, justamente, coseno de zeta n menos phi n, ¿verdad? Que de esta manera podemos frasear este resultado. La potencia promedio total de señales periódicas de tensión y corriente es la suma de la potencia promedio en cada armónico. Que vean que aquí tenemos un medio que multiplica la magnitud de Vn y de In por coseno de la diferencia. Vean que esto, bueno, equivale al factor de potencia que habíamos visto al inicio. Y recuerden que este 1/2 aparece para tensiones y corrientes pico. Estos son para valores pico. Si estuviéramos hablando de valores RMS, pues desaparecemos el 1/2, ¿verdad? Porque justamente 1/2 es igual a 1 entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2 que se reparte a Vn e In y bueno, se convierten en valores RMS. Entonces vean que esto es para valores pico. Y podemos tener además el valor efectivo o RMS de una señal, que pongámosle aquí FRMS, poniendo que puede ser cualquier función, tensión o corriente. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 entre t por la integral que va a un periodo por la función al cuadrado, que esa es la expresión más general. Y si esta función f de t la expresamos, bueno, como una serie de Fourier en la forma a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega 0 t más zeta n. Vean que esa es la tercera forma que utilizo para expresar una serie de Fourier. Incluso, bueno, puede ser visto como algo malo usar diferentes formas para expresarse del mismo concepto, pero en general es útil porque diferentes autores utilizan diferentes notaciones. Entonces la idea es que aprendan a diferenciar la forma y no tanto el fondo. Vean que en el fondo este valor es distinto al que usamos anteriormente, pero la forma es la misma, o sea, es un valor de C más una sumatoria de cosenos desfasados. Entonces, la idea es que ustedes vean, sin importar el tipo de notación, y digan, esto es una serie de Fourier. Entonces, ahora calculemos el valor RMS de esta función. Hagamos aquí, bueno, elevemos al cuadrado para eliminar la raíz y no andarla arrastrando. Entonces vamos a tener la función al cuadrado. Al puro final le sacamos, pasamos al otro lado la raíz. Entonces vamos a tener 1 entre t por la integral que va de 0 a t mayúscula de todo eso que está acá. A ver. Bueno, en realidad nos va a tocar hacer la distribución de este término consigo mismo. Nos va a quedar a sub 0 al cuadrado más 2 veces la sumatoria de esta expresión más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito por la sumatoria de m igual a 1. En este caso tenemos que volver a hacer el mismo análisis para dos índices distintos de a sub n por a sub m.
coseno de n omega 0t más zeta n por coseno de n omega 0t más zeta m de t. Que eso nos va a quedar como 1 entre t por la integral sobre un periodo de a sub 0 cuadrado de t más 2 veces la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub 0 que multiplica a sub n. Creo que aquí me faltó multiplicarle a sub 0. Por 1 entre t por la integral sobre un periodo de este coseno más la doble sumatoria de n igual a 1 hasta infinito por la sumatoria de m igual a 1 hasta infinito de an por am entre t por la integral sobre un periodo de estos dos cosenos que tenemos acá. Que vean que esta integral se va a hacer 0. Es la integral de un coseno en un periodo. Y para esa que tenemos acá vamos a tener pues un caso parecido, ¿verdad? Al caso anterior. Vean que esto nos va a dar a sub 0 cuadrado entre t mayúscula por la integral sobre un periodo de dt más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n cuadrado entre 2t por la integral de 0t mayúscula de coseno de zeta n menos zeta n de t. Vean que estamos aquí aplicando el mismo criterio. En este caso n es igual a m para que sea distinta de 0. Vean la diferencia que estamos haciendo acá. Aquí estamos multiplicando la función consigo misma. Por eso tenemos el mismo ángulo. En el caso anterior que estábamos sacando el valor medio, vean que estamos multiplicando tensión por corriente. Entonces teníamos un ángulo para la tensión y un ángulo para la corriente. En este caso, vean que nos queda, como estamos haciendo la señal al cuadrado, nos queda zeta n menos zeta n. Entonces esto nos va a dar coseno de 0, que es 1. Entonces de esta manera nos queda que f RMS al cuadrado es igual a sub 0 al cuadrado. Vean que esa integral que está acá, justamente nos da t mayúscula, ahí se nos cancela. Y aquí nos va a quedar más un medio por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los a sub n al cuadrado. Que recordemos que a sub n es igual a sub n minúscula al cuadrado más b sub n minúscula al cuadrado raíz. En realidad aquí tal vez pudimos haber utilizado c, que era la constante que utilizamos para la serie de cosenos desfasados de Fourier, pero bueno, es una letra nada más, el concepto es el mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que ya podemos sacar, bueno, la raíz cuadrada. Entonces nos queda que el valor RMS de una señal periódica es la raíz cuadrada de la sub 0 al cuadrado más un medio por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado. O aquí lo voy a poner en azul, esto puede ser c sub n al cuadrado, dependiendo de cuál serie estemos utilizando. Vean que eso es para la serie trigonométrica. A y B es para la serie trigonométrica. Y el c sub n es para la serie de cosenos desfasados. Vean que podemos frasear también este resultado. El valor RMS o el valor efectivo de una señal periódica es igual a la raíz cuadrada de la suma de la magnitud de sus componentes al cuadrado.
Bueno, tomando en cuenta que hay que multiplicar un medio para los armónicos distintos de 0. Entonces, si f de t es una corriente, ven que podemos utilizarlo para calcular la potencia en algún componente. P es igual a R por F RMS al cuadrado. Y si f de t es una tensión, la potencia nos queda como F RMS al cuadrado entre R. También podemos expresar la potencia en general disipada por una resistencia de 1 ohm. Y para esto ponemos P de 1 ohm es igual a F RMS al cuadrado, que es igual a sub 0. Creo que eso es a sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Sí, tiene que ser a sub 0 al cuadrado. Más un medio de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Que nuevamente aquí pueden usar el c sub n si es el coeficiente de la serie de cosenos desfasados. Este resultado podemos frasearlo también en lo que se llama el teorema de Parseval, que nos dice que la potencia promedio en una señal periódica es la suma de las potencias promedio en sus componentes DC y la potencia aquí más bien es en su componente DC. Y la potencia promedio en los armónicos. ¿Qué, alguna pregunta? Que para ejemplificar, bueno, toda esta teoría, vamos a hacer un problema que nos piden determinar la potencia promedio si la corriente I de T es igual a 2 más 10 coseno de T más 10 grados más 6 coseno de 3T más 35 grados. Y bueno, nos dan un circuito, nos dan esa fuente de corriente que alimenta un paralelo de resistencia con capacitor. Aquí tenemos 2 faradios y aquí tenemos 10 ohms. Y la salida que nos piden es V0 de T por acá. Y por acá tenemos IS de T. Que vean que aquí podemos hacer un análisis previo. Eso es una fuente de corriente. Cuando este capacitor se cargue, se va a abrir y nos va a dejar que la tensión de salida es la corriente DC que multiplica la resistencia. Vean que también podemos analizar cuáles son las componentes de esta corriente. Vean que tenemos aquí un valor de C, un valor para omega, pongámosle omega n, pongámosle 1 radián por segundo. Y aquí tenemos que omega n es igual a 3 radianes por segundo. Vean que solamente tenemos dos armónicos, para 1 y para 3. Entonces, bueno, siguiendo lo que nos da la ley de Parseval, que la potencia promedio de una señal es la suma de la potencia promedio en su valor de C y la potencia promedio en los armónicos. Vean que en este caso solo vamos a tener 2 armónicos. Que primeramente podemos expresar Z, bueno, como un equivalente. Vean que tenemos aquí 10 en paralelo con 1 entre J 2 omega. Esto nos da 10 por 1 entre J 2 omega entre 10 más 1 entre J 2 omega. Que esto nos da que Z, o la Z equivalente,
es igual a 10 entre 1 más J 20 omega, que esta es la Z equivalente. Esto también expresado en forma polar. Vean que esto nos va a dar que ¿cuál es la magnitud de este número? Tenemos 10 arriba y abajo tenemos la raíz de 1 más 400 omega cuadrado. Que arriba tenemos 10 y tenemos en ángulo de tangente inversa menos tangente inversa de 20 omega. Que vean que ya para este punto deberían entender rápidamente dónde sale esto, por qué el menos. Vean que el ángulo de arriba es 0 y el de abajo es tangente inversa de 20 omega y bueno, hay que restarlo porque es una división. Que para el análisis de C tenemos que la corriente es igual a 2 amperios y la tensión es V es igual a R por I. Nos va a quedar 10 por 2. Que vean que para el valor de C, o sea, podemos hacer un análisis común y corriente en DC, donde tenemos 2 amperios corriendo por una resistencia de 10, que nos da una tensión de 20. Ahora para el análisis AC, tenemos que, bueno, podemos usarlo para dos frecuencias distintas. Omega es igual a 1 radian por segundo. Aquí había puesto omega n, en realidad esto es omega, porque ya el n ya lo tiene incluido, ¿verdad? Esto ya es omega. Para omega igual a 1 radian por segundo, el fasor de corriente es igual a la amplitud de 10 en un ángulo de 10. Vean que simplemente convertir esa señal, bueno, a su fasor respectivo, 10 en ángulo de 10 grados. En ese caso nos queda que V es igual a esta impedancia multiplicado por I, que en este caso es 10 en ángulo de 10 grados. Y vean que esto hay que evaluarlo en omega igual a 1. Entonces vean que aquí nos queda 10 entre raíz de 1 más 400. O sea, nos queda 10 entre raíz de 401. Y esto lo multiplicamos por 10. Nos queda, bueno, 4.99, que es, bueno, casi 5. Nos va a quedar 5 y hay que evaluar tangente menos tangente inversa de 20 más 10 grados. Entonces esto nos queda menos tangente inversa de 20 más 10 grados. Nos queda menos 77.14. Que eso es para V1. La tensión dada por el primer armónico. Y este de arriba pongámosle V0. Ahora nos queda evaluar para omega igual a 3 radianes por segundo. Para eso tenemos que la corriente es igual a I de 3 es igual a 6 en ángulo de 35 grados amperios. Vean que eso podemos sacarlo de acá. Entonces nos va a quedar que V3 es igual a, bueno, lo voy a poner acá, raíz de 1 más 3600, que es 400 por omega al cuadrado, que es 400 por 9. Arriba tenemos 10. Aquí tenemos tangente en ángulo de menos tangente inversa. Vean que nos queda 20 por 3, nos queda tangente inversa de 60, que multiplica a 6 en ángulo de 35. Que si hacen ese cálculo, bueno, les va a dar que V3 es igual a 1 en ángulo de menos 54,04 grados voltios.
que ya con eso, bueno, tenemos cada elemento. Vean que no podemos poner un V0 general en términos fasoriales porque estaríamos mezclando fasores de distintas frecuencias y se parte del hecho que los fasores deben ser siempre, digamos, si se van a manipular, deben ser de la misma frecuencia. Entonces tal vez aquí podemos escribir directamente en el tiempo cuál va a ser la señal de tensión, que nos va a quedar 20 más 5 coseno de t menos 77.14 grados más 1 por coseno de 3t menos 54.04 grados voltios. Entonces ya con esto nos queda la señal en el tiempo. Ok, ahora podemos hacer el cálculo de potencia promedio, de acuerdo a lo que ya vimos. Que tenemos que la potencia promedio es igual a VDC por IDC más 1/2 por la sumatoria de Vn por In coseno de zeta n menos Pn. Entonces esto nos va a dar la tensión en DC es 20, la corriente es 2. Y aquí vamos a tener 1/2 que multiplica, bueno, las amplitudes. Tenemos 5 por 10, que es 5 voltios y 10 amperios, por coseno de 77.14 menos 10 grados. Vean que aquí tienen que tomar en cuenta, bueno, cómo se obtenían estos ángulos. Recuerden que la forma más general de expresar un coseno es t menos un ángulo. Entonces vean que aquí tenemos t menos 10 grados. Y aquí tenemos 3t menos 35 grados, que esa es la notación que utilizamos para el cálculo de potencias, ¿verdad? Y el factor de potencia en general, hay que sacar ese menos a factor común. Entonces vean que aquí es menos 10 en este caso, ¿verdad? Y aquí ya nos está dando justamente el menos. Y por acá nos va a quedar 1/2 que multiplica a 1 voltio por 6 amperios por coseno de 54.04 menos 35 grados. Que eso nos va a dar 40 más 1.247 más 0.05. Esto nos da que la potencia es igual a 41.5 watts. Que vean que alternativamente podemos sacar este valor de V0 cuadrado entre R más 1/2 por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, o sea, los armónicos que hayan, de magnitud de V sub n cuadrado entre R. Esto nos da 40 a la 2 entre 10 más 1/2 por 5 a la 2 entre 10 más 1/2 por 1 a la 2 entre 10. Y bueno, esto justamente nos va a dar los mismos valores, 40 más 1.25 más 0.05. Nos da que la potencia es la misma, 41.5. Vean que esto podemos también calcularlo, bueno, a través de la corriente. Nos va a dar, o sea, nos tiene que dar lo mismo. Y recuerden, muy importante, el capacitor no absorbe potencia promedio. Ok, ¿alguna pregunta?